Y Orana, sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo programa, su programa, nuestro programa Erora Tapati. Un programa realizado con mucho cariño, un programa que nos lleva a aquellas tapatis y donde especialmente siempre tenemos una invitada para ustedes, para que nos cuente acerca de sus vivencias, de sus anécdotas de aquella tapati. Pero antes de pasar con la invitada, vamos a agradecerle a cada uno de ustedes. ¿Saben por qué? Por su like. Muchas gracias por esos likes, por esos buenos comentarios que nos han realizado a través de nuestro canal de YouTube. Así que, chiquillos, Maurur, a ustedes. Y vamos a pasar también a agradecer. Adivinen a quién, ni se imagina, se mueren donde estamos, en la locación que estamos. Estamos en una de las suites del Hotel Nayara. Es que se mueren lo hermoso que es. Rústico, bonito, espectacular. Y pasemos entonces ahora a lo nuestro, con nuestra invitada. Tenemos una hermosa invitada. Les voy a presentar a la Gabriela Pacarati, ¿no es cierto? Una de nuestras candidatas a reinas de la Tapati 2016. Gaby y Orana Coe, PG Coe. Y Orana Tía Uri, y Orana a todos. Aquí estamos para contar nuestra experiencia en estas Tapati, en lo que fue, lo que ha sido la Tapati para todos nosotros. Así que aquí estamos para contar nuestra experiencia. Bien. Bueno, ya dijimos que tú participaste en la Tapati el 2016. Sí. ¿Con cuántos años? Estaba preparándome con 19 años y Bien, en plena 18. Tapati estaba cumpliendo 20 años. Chiquitita. 20 años que, por supuesto, uno no celebra. Chiquitita, chiquitita uno. Y dime, ¿qué fue lo que te impulsó? ¿Cómo fue que te decidiste a entrar a participar de la Tapati? Bueno, una de las principales razones que yo tenía para entrar a ser candidata era que siempre me ha gustado desde chiquitita participar en la Tapati, en las disciplinas que en esos años yo podía participar. Me acuerdo que el 2001 fue el primer año que tenía solo 5 años, fue el primer año que yo participé de la Tapati y empecé también en esta disciplina del Kai Kai. Del Kai Kai. Sí. Me acuerdo que después, durante los años, me acuerdo que los premios eran distintos, habían competencias de infantiles, donde la mayoría de los niños podían participar en varias disciplinas de competencias de la Tapati. Me acuerdo que cuando saqué mi primer lugar a los 6 años, tenía 6 años, esto fue el 2002, daban premios y sacos de dormir, cañas de pescar, cositas, juegos de olla, eso eran como los premios. Sí, y me acuerdo que ese año mi primer lugar lo gané como en estos videos de VHS donde ponían uno los cassettes para ver películas. ¿Sí? Uy, yo era feliz. Y ahí así me fui creciendo, fui aprendiendo mucho más. Y siempre iba participando por candidatas, obviamente por donde la familia iba. Cuando ya empecé a tener como la edad de poder ser candidata, ya había participado en muchas más competencias. Ya te siempre más preparada. Exactamente, como que siempre sentí que lo mío era muy cultural. Sí. No mucho con el deporte, pero sí era muy de cultura. Me gustaba, tenía mis tías que hacían tiki majute, kai kai, tango rapanui. Me acuerdo que en esos tiempos hacíamos fruteras de palmera, competí también en esas cosas, tuicarones. Sí, me acuerdo que había mucho, igual que este del tejido del PUE, sí, pues sí, el Moenga, ¿no? Sí, había muchas competencias. Habían hartas competencias bien bonitas. Y en realidad, como iba participando, de repente nos faltaba que a alguna candidata le faltaban competidores. Y siempre, a lo que yo fuera, entraba a competir. Entonces, igual era entretenido, pues. Y aparte que iba ganando también experiencia. Y ahí fue la razón por la que quise ser candidata, ya que mi familia igual había apoyado a muchas reinas. Una familia que apoya mucho. Una familia igual que se destaca mucho con el tema de las confecciones de traje. Entonces yo decía, siempre sentía que yo estaba con ellos, entonces, siempre es rico sentir que ¿por qué no? Porque esta vez no nosotros. Claro. Sí. Así que sí, fue entretenido.
Qué rico. Esas fueron como las razones Sí. por las que quise. Mira entrar. qué rico, y es como dices tú, o sea, tú vienes de una familia muy cultural, una familia muy de lo nuestro, y claro, llega un momento que la familia dice, oye, ¿por qué nosotros no? Si tenemos Sí. nuestras jóvenes que nos puedan representar como familia, ¿por qué no? Mira, y para que nos vayamos un poquito más hacia Satapati, ¿te gustaría ver un video? Veamos. Esto quiero ver. Gaby, cuéntanos, estamos viendo que en el escenario, creo que si no es la única vez, puede ser una de las pocas veces que tenemos como una entrada desde el público hacia el escenario. Sí, sí. ¿Y eso lo pidieron ustedes así como en forma especial? En realidad fue como espontáneo esta decisión, o sea, no se había hecho antes y bueno, tanto el conjunto de los adultos como el de los juveniles hicieron esa entrada. este tipo de entrada. Fue bonito porque hubo una participación muy grande desde el público, así como que la gente estaba muy animada, así como bravo. Exacto. Y nos faltaba la alegría. Yo creo que eso me gustó tanto de mi Tapati, de que sentí que la gente disfrutó de la Tapati, tanto en el baile, en las competencias, la gente que estaban ahí expectando todo esto. Se sintió parte de lo que se estaba presentando. Pero sí, estuvo bien bonito. Mira, ahí podemos ver hasta la Marica bailando en el escenario, pero amiga, qué preciosa. Sí, me Oye, acuerdo. ¿cuánta gente más o menos te apoyó porque se ve llenísimo el escenario? Bueno, la verdad es que no esperaba que me apoyara tanta gente. Fui conociendo a la gente que me fue apoyando. Yo siempre fui muy abierta a conocer a las personas para poder, porque uno viene, la gente te apoya y yo quería que ellos se sintieran parte de nosotros. Mi prima la Tiare ahí, muy linda, ella con su pelo corto siempre. Y ahí tendremos alrededor de 200 personas, más o 50. menos. Más o menos. Mis tías se dividieron, de hecho, el trabajo de poder hacer los trajes del conjunto de los adultos. Oye, y cuéntanos, ¿quién fue tu ahito en ese año? ¿Quién te acompañó? Ese año me acompañó un primo, el Storometi. Ay, mira. Pacarati. Sí. Él me acompañó en mi Tapati, bien morenito él. Oye, pero ¿y cómo nace esa idea? Porque igual ustedes son de muchos primos, muchas primas. ¿Cómo nace la idea de que el Torometi sea el que te acompañe? Lo que pasa es que el Torometi en varias competencias, bueno, en varias Tapati, yo siempre lo vi compitiendo en cosas deportivas. Y la verdad, desconozco un poco la decisión por la cual quería ser ahito. A mí me pidieron, de hecho, ese año ser candidata. Me acuerdo que tuve muy poquito tiempo para prepararme. ¿Cuánto tiempo, APP? A mí me avisaron aproximadamente como mediados, fines de noviembre del año 2015. Desde ese momento yo empecé a... Mira, nosotros tuvimos hace poco una entrevista con la Bai Caltenegui, que es lo mismo, o sea, la Bai tal cual, como a 3 meses, si mal no recuerdo, nos dijo la Bai, 3 meses antes que partiera la Tapati, a ella le pidieron subirse al escenario. Algo así me pasó, de hecho, me acuerdo que ese traje negro con el que estoy bailando con las que mallas, es hermoso. Yo habré amarrado como 5 maros y me acuerdo que mi tía Isa, yo le llegué llorando, le digo, tía Isa, ¿sabe qué? Me faltan manos para mi traje, no tengo tiempo de seguir amarrando. Me dijo, a ver, tráeme tus cosas. Y se los traje y así en 1 hora hizo 12 maros. Y yo estaba impresionada, así que mi mamá pescó todo lo que ella había hecho y empezó a hacer Rey mi cajo. Bueno, esa es la ventaja de que la familia, como decimos, sea una familia artística, de artesano, ellos saben hacer manualidades, porque si mal no recuerdo también, con una de nuestras invitadas, con la Mera, que también nos hablaba lo mismo, porque tu familia la apoyó mucho. Mire ese traje precioso, yo me sentí muy bonita con ese traje. Ese traje yo no lo vi hasta el día ¿Del baile? El momento que yo bailé. Mira. Ese me lo hizo
mi tía Mamanza. Ese traje me lo hizo la señora Mamanza y me acuerdo que ese sostén me lo hizo la Cami. Me lo hizo la Cami Quesada. Mi Camilita. Tuki, su Cami. Y era precioso, me sentí muy... Bueno, me acuerdo que mi prima, la Valeria, en el año 2010, cuando ella fue candidata, también tuvo un traje muy parecido con plumas blancas, café y negra. Ok. Entonces, en ese momento igual me identificó un poquito de que, ya a mi familia Sí, le gusta el color, mezclar sí, estos mezclarlo, colores. sí. Sí. Ellos son muchos de mezclar esos colores. Sí. Mira, y ese solo, ese es tu solo. Sí, esa canción me la... ¿Cómo fue que ese solo llegó a ti? Bueno, en realidad la decisión de esa canción para que yo lo bailara era de mi tío Maque Maque, que en su primer momento cuando yo supe que iba a ser candidata, fue a la primera persona a quien yo recurrí. Sí. Tío Maque, yo quiero que tú seas el director de mi conjunto. Y obviamente para identificar a ambos de la familia, mi tío Maque Maque me dijo, baila esta canción porque es muy propio de ustedes, así que ahí bailamos esa canción. Te cuento una anécdota, no sé si es anécdota, pero esa canción también fue mi solo. Ah, no le puedo creer. Sí. Yo en 96 ese fue mi solo. De hecho, yo pensé que esa canción, yo la primera vez que lo escuché fue en el año 2001. Ya sonaba en 96, ya sonaba. Sí, ya sonaba, con mi tío Peterico ya sonaba. Ese solo lo bailé yo también. Es muy bonito ese solo, me gusta mucho. ¡Ay, qué lindo! Sí. El traje, se me había olvidado lo lindo que había sido el traje. No, hermoso, hermoso. Mamanza, te quedó hermoso el traje. ¿Qué quieres que te diga? Lindo su traje. Bueno, oye, y dime, ¿qué fue lo que más gozaste de la Tapati? ¿Qué fue lo que más disfrutaste de la Tapati? La gente. Yo creo que la gente que me apoyó, lo disfruté mucho. Disfrutaba también ver... Nos faltan todas las tapatis que las familias tienen ahí sus y que al final igual te llegan, no sé, o te retan o te felicitan o te amenazan o cualquier cosa de ese tipo. Al final siempre estaban ahí. Sí. Una de las cosas que me impresionó es que la gente que menos esperaba que me iba a apoyar estaban ahí. Eso lo disfruté mucho, me gustaba mucho pararme detrás del escenario cuando mis conjuntos iban entrando y así como, chiquillas, bravo, se ven todas muy lindas, disfruten. Y como que a la gente, más las Mayer, disfrutaban mucho que, su candidata está ahí. Exacto. Para apoyarlas así. Y eso es lo que más disfruté en realidad, la gente que uno me apoyó, que creyó en mí, porque al final una preparación de Tapati hoy en día, si no te preparas durante un año, es difícil llevar a cabo todo esto. Muy pesado. Que, sí, fue una cosa de lo que más me impulsó también a seguir, fue la gente que me estaba apoyando, así que... Oye, Gaby, ¿y ves tú alguna diferencia entre tu Tapati y las Tapatis que se han realizado ahora último? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay hartas competencias que ya no se hacen. Como para cortar un poco el peso de quizás de la familia, de las candidatas propiamente tal. Pero sí, hay cosas muy distintas que no se hacen. De hecho, mi año, que fue el 2016, fue el último año que se hizo Tapati en el volcán. El Taúa, en el Taúa Arapanui. Yo me acuerdo perfectamente que ese año fue el último año de la Tapati, o sea, que se hizo el Taúa en el volcán y que se hizo el Jacapey desde la MUNI, porque ya después de los otros años se hacían como aparte o particular. Sí. Y fue el año que el tío Uri se accidentó, por eso también acortaron esa competencia en la Tapati. Pero sí, me recuerdo muy bien que
corrí el volcán. Creo que nunca en mi vida pensé que iba a hacer eso. Y ahí estaba. ¿También estuviste en la competencia de Tahúa? O sea, ¿ustedes hicieron competencia de Tahúa ese año? Nosotros hicimos competencia de Tahúa candidata. Ya. Sí. Obviamente fue distinto en Sí, que nosotros no sí, los tramos, llevábamos, no llevábamos plátanos, sino que teníamos que correr nomás. Yo a los 13 años empecé a remar, entonces para mí era igual fácil remar. Ya íbamos ahí en la competencia, qué sé yo, y casi íbamos, y sale la Cami a correr y salgo yo detrás de ella. Pero por supuesto yo jamás en mi vida había corrido, así que yo corrí lo que pude, después empecé a caminar, choqué con unos montones de tierra que estaban ahí entre medio del camino cuando yo iba remando, porque íbamos ahí nomás, pues. Pero ya obviamente me sacó trote y en el CAU yo dije ya, llegaron todas las competidoras, porque nos tiraron con las competidoras damas, y llegaron y yo dije no. Voy a seguir nadando aunque yo no pueda, porque yo dije, son puntos, aunque yo llegue última, son puntos que tengo que sumar. Y seguía nadando, y llego, y la primera persona que yo veo que se acerca fue mi hermano, y me dice, bueno, yo me decía por mi sobrenombre, así, vale, Bruji, me decía, vale, Bruji, y yo llorando, así como, ya terminé. Y yo reía y ya, y la gente igual me felicitó, pero mi hermana así como, vale, Bruji. Me reí tanto, entre que me reía y lloraba, y porque emoción, nadie me conoce a mí como los sobrenombres que me dice mi familia. Así que sí, lo disfruté. A pesar de que llegué, pero muerta, llegué, que era lo importante. Eso es lo importante, y como dices tú, había que sumar puntos. Sí. Todo hay que sumar puntos, como lo dije en una de las entrevistas. Lo mismo, me tiré al agua, yo no soy, o sea, el mar allá, yo acá nos llevamos fabuloso, nos llevamos fabuloso. Sí. Me tocó a mí natación, me tiré, 1, 2 brazos y levanté el tiro la mano. No, listo, terminé. Sí, fue difícil, sobre todo aguas dulces, el agua es mucho más denso, entonces era más difícil. Pero lo importante es que llegaste. Sí, llegué. Eso es lo importante. Yo que dije, subo puntos. no puedo, Sí, primera sí. competencia que empieza la Tapati, no puedo guatear Y aquí. claro, siempre el Tahúa, o sea, comienza la Tapati y al otro día, la primera competencia es Tahúa. Exactamente. No, y me recuerdo que siempre era el día sábado. Exactamente. Eso me acuerdo, siempre el día sábado era Tahúa. Oye, ¿te gustaría ver otro video? Ay, por ¿Sí? supuesto. ¿Veamos sí. otro video? Sí. Mira, Gaby, ahí podemos ver hay una actividad en Tajay. Sí. ¿Qué es eso? Esa vemos fue ahí? la coronación ancestral, que fue el último día de la Tapati. Aparte Ajá. de la coronación Sí. en el escenario, antes hacíamos Sí, antes hacían la coronación ancestral en Tajay. Sí. Sí, mi tacona. Oye, cuéntanos, ¿cómo fue el apoyo de la gente durante tus competencias? Ya sea Tacona, Caicay, Tuicarones. No, la gente me apoyó mucho, Mira. mucho. Aparecieron competidores que no sé de dónde salieron, pero yo estoy muy agradecida de la gente que me apoyó. bueno. En realidad fue un año intenso, Mira. intenso para mí. Me acuerdo de mis carros y el traje de Majute, que Qué también me lo hizo hermoso, la tía la Mamanza, Mamanza. junto con su hija la Bárbara, mi prima. Y ese La carro... verdad es que tiene ese toque se nota el Sí. tiro del traje de la mamanza. La mamanza con la barba suelen hacer ese tipo de Sí. falda. Es más útil. Sí. Me acuerdo que ese carro fue Ajá. bien llamativo. Se notó mucho la historia de María Ágata Sí. y Urepotaje, que obviamente parte de la familia Exacto. está representado ahí en ese carro alegórico. Todo muy bonito, muy bonito. Y en Tajay sí, pues la coronación antiguamente se hacía... Sí, teníamos la un coronación ancestral. la tradicional y también teníamos la Exacto. coronación ancestral en Tajay. Me acuerdo también que ese año para la coronación ancestral me dijeron, no, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué vas a ir si ella ya fue reina? Si Y ya al final, terminó. Exactamente, pero con la Cami tuvimos una relación bien bonita. Qué bueno. Que uno de mis miedos en realidad cuando yo entré a ser candidata es que hubiera esta rivalidad
con mi contrincante. Exacto. Pero fue tan bonito haber compartido con la Cami porque tanto yo como ella habían cosas que a nosotras nos explotaba y llorábamos, pero hubieron hartas competencias que nosotras nos apoyábamos. Me acuerdo que cuando hicimos Taopoe, nos compartimos nuestros estuvimos conversando ahí, oye, pasó esto con mi traje, oye, pasó esto con lo otro, cuando teníamos competencias siempre nos saludábamos antes, y una de las cosas que sí me gustaría destacar es que la hito de la Cami, el Johnson, el Jaumaca, el Jaumaca, él siempre estaba detrás del escenario esperándome para felicitarme. Fue una muy linda experiencia junto con ellos, las personas que competían. Y eso, nada que decir. Y la verdad que en las Tapati, si bien es cierto, todo es importante, desde la familia, las competencias propias de los competidores, las competencias propiamente tal, pero la relación que uno lleva con este caso con la otra candidata es muy importante, porque al final tú, a través de ello, tú das también la tranquilidad a tu familia de que estoy bien, por acá estoy bien, ustedes sigan en lo que nos corresponde como familia o como competencia. Sí, fue muy bonito haber compartido esa Tapati junto con la Cami y Jaumaca. Siento que hubo un apoyo mutuo por ambas partes. Yo hoy en día desconozco si las candidatas crean este vínculo. Yo encuentro que ahí hay un punto importante también en la competencia. Trabajamos para ello. Claro, trabajamos para ello. Que haya una relación bonita entre ellas, porque al final ambas familias, todas las candidatas hacemos el mismo trabajo, el mismo sacrificio. Mira, es lo que yo siempre le digo a las candidatas, lo puedo decir con todo el conocimiento, con toda la potestad, y yo soy parte de la comisión reina, y es lo que nosotros siempre le transmitimos a las candidatas. Aquí la importancia es el feeling que uno crea, ¿no es cierto?, con la otra participante. Porque acá no gana ni una ni otra, aquí ganamos todos los Rapa Nui. Así de simple es. Aquí no gana la Uri, no gana la Gaby, no, aquí ganamos los Rapa Nui. Sí, estuvo muy, muy bonito ese año. Mira, ahí podemos ver el volcán. Cuando tenía agua. Su auge ahí. Sí, era muy, muy bonito. Sí. Que la verdad, el Taúa en el volcán es otra competencia a lo que es hoy en día. Esa cosa de la majestuosidad que te entregaba el volcán, esa cosa familiar que te entregaba, esa cosa de, porque mi familia era de los que se iban a acampar una semana hasta 2 semanas antes del Taúa Rapa Nui, ellos ya estaban acampando ahí, entonces se hacía ya una competencia muy, muy familiar. Entonces, hoy no se puede ver eso, claro, porque el Taúa se desarrolla, ¿no es cierto?, acá en Hangaroa, y está como más al alcance, están las casas y todo. Pero en ese entonces el Taúa en el volcán era otra cosa. Sí. El sacrificio también de los competidores de ir para allá, sacarse un aatu, de poner el tiempo necesario para que se pudiera secar bien su aatu, poder armar su flotador, su vaca, todas sus cosas. Exacto. Era bien sacrificado. Yo creo que ahora igual, obviamente, en estas competencias que se hacen en otro lugar, sigue siendo igual de sacrificado, pero no claro, tienen esa connotación. Casa. Lo que pasa es que no tienen esa connotación que tenía el trasladarse hasta el volcán. Y el trasladarse no significaba solamente el competidor, sino, como dices tú, era la familia completa. Sí, así es. Sí, estuvo bien bonita mi Tapati. Me acuerdo que también en las competencias como culturales. Pero es que mira el público que llamaba, mira ese público que llamaba a esa competencia. Y lo bueno es que había mucha gente que podía ver la competencia, no como aquí en las calles que se cierra el camino y hay un cierto lugar donde no más puedes ver la competencia. Pero cuando salen a correr, solamente van las personas que están, no sé, pues
de encargados de la Tapati, Exacto. o los mismos acompañantes de los competidores van junto con ellos. Exacto. Pero siempre la gente está como en el mismo lugar. en el Tal vez- inicio y término de la competencia, Exactamente. pero antes en el Volcán uno se paraba y uno Tenías veía toda la panorámica, todo, sí, tenías toda la veía panorámica todo cuando de la iban a competencia. correr para allá, quién iba primero, quién iba segundo, a quién pasaron, todo eso se veía y era bien bonito. Oye, Gaby, y mira, cuéntame tú, ¿cuál a tu parecer es la competencia más importante que tiene la Tapati? Según tu opinión. O la que más te guste. De las competencias más importantes, no tengo como una en particular. Me gustan mucho, obviamente, las culturales porque todas tienen un trabajo de por medio que hay que anticiparse para poder competir. Pero sí me gusta mucho en los bailes, como que eso les da el toque o la alegría, la Tapati. Ver a la gente preparar sus cosas o que las familias las ayude a preparar todas esas cosas. Creo que es una competencia bien bonita el tema de los conjuntos, pero no tengo como un favoritismo en la Tapati, en realidad me gustan las competencias culturales. Tanto en lo que he ido aprendiendo durante todos estos años, en el tema del tuicarone, pipi, los reireicaju, los tintimajute, la gastronomía. Mira, sabemos que tú perteneces o vienes de una familia representante de lo cultural, pero muy en especial del Kaikai. Sí. ¿Qué significa para ustedes mantener la tradición, ¿no es cierto?, cultural, teniendo en cuenta el que estamos también en contra de la tecnología? Sí. Lo importante que creo para mí, el tema del mantener el Kaikai, es que está más que nada enfocado en el tema del aprendizaje de los niños. Yo soy ese ejemplo de haber aprendido desde muy niña a hacer Kaikai, porque lo aprendí como un juego. Lo aprendí como, me voy a subir al escenario, voy a recitar un Kaikai y todo el mundo feliz, bravo, pero siento que mantener las historias, mantener esta tradición de alguna forma distinta a cómo es el baile, a cómo es el diu, el uté. Es una manera muy entretenida para que los niños puedan aprender desde muy niños, porque después cuando van creciendo, lo que me pasó a mí es que le fui tomando la importancia, ahora tiene sentido este Kaikai con este otro, porque el Kaikai, hay Kaikai que son dos separados, pero cuentan al final una misma historia. Y ir relacionando estos puntos hacen que a pesar del tiempo uno le va tomando el sentido y lo importante y de la manera también en cómo se cuenta estas historias que tiene la isla. Siento que la transmisión de la cultura de manera oral, en este caso como es el Kaikai, tiene un significativo mucho más grande, ¿no es cierto?, de lo que es cuando yo tengo algo, no sé, un celular, a través de un celular. ¿Podemos coincidir en eso? Sí, de hecho es uno de los métodos más entretenidos de sacar al niño, o la razón más justa de poder sacar al niño de este tema de la tecnología, de los celulares, de hacer cosas creativas que también te lleven a conocer de dónde eres. Exacto. Puede ser en dibujo, en libros Rapa Nui, en el Kaikai, en hartas cosas bien propios que se pueden hacer hacer como entretenidos. a través de cosas lúdicas. Ya sea, nosotros, el hecho de ser afortunados de vivir en una isla, y una isla muy cultural, con mucha cultura viva, ¿no es cierto?, nos da la posibilidad de que
podamos enseñarle o transmitirle a nuestros niños la cultura a través del paisaje, a través de la historia oral, ya sea a través de caminatas. Tenemos un sinfín de maneras de poder sacar a ese niño, a ese joven de la tecnología y poder llevar, ¿no es cierto?, a nuestra cultura, a nuestras tradiciones a través de esto, como de estas acciones. Así es. Como particularmente yo, bueno, mi sobrina hoy en día tiene 3 años y ella hace patautau, cai, o sea, es impresionante que una niña de 3 años ya sepa un cai o dos. Ya, obviamente que a esa edad los niños no tienen paciencia de quizás trenzar el cai en las manos, pero sí de cantarlas, de estar ahí como recitándolo. Sí, pues dice Kiati, Kakoru, Eitaku, Tangata, y se mira al espejo, que era lo más entretenido, que se mira al espejo ahí moviéndose o haciendo con las manos. Eso ya es un avance para una niña que ya tiene 3 años. Exacto. Así que yo creo que va ahí también un tema de todas de las personas, de la traspaso. dedicación que uno le da a sus Exacto. niños. Traspaso de conocimiento, de enseñanza. Yo quiero, antes de, quiero igual mencionar mis maestros en realidad del Kaikai con los que yo aprendí. Hay 4 personas en particular que yo siempre voy a tenerlos aquí y aquí. Una de ellas es la tía Isa, nuestra tesoro vivo, que siempre va a ser nuestro tesoro vivo. Ella me enseñó mucho de los kaikai cuando ya estaba un poquito más grande. Cuando estaba chica me acuerdo que me enseñó mi tía Tuquino. Ella también, me acuerdo que el Haongaeje, en ese tiempo era Haongaeje, no lo conocíamos como Piqueauri. Me lo enseñó la tía Tuquino. Me acuerdo que ese mismo año subí, en el mismo día que yo tenía que subir a competir, hice ese kaikai en el escenario. Sí. La tía Mamanza también me enseñó un kaikai. Y mi papá, el titánico, mi papá de crianza, él también estuvo ahí detrás, como enseñándome cómo hacer patautau. Si bien una de las cosas que siempre recuerdo de mi tía Isa que decía, la Tete le hacía apeu con kaikai a Catipare, y Catipare también le hacía kaikai a la Tete. Entonces igual era como bonito ver también como a los hombres participar de esta disciplina. Mira. Oye, te invito a que veamos un último video. ¿Te parece? Perfecto. Mira, Gaby, ahí podemos ver el conjunto de niños. Oye, cuéntanos un poco, los trajes de los niños, ¿quiénes fueron las encargadas de confeccionarlos? Bueno, ahí hubo una persona que me acuerdo que hizo esos trajes, junto con sus ayudantes, obviamente. Ajá. Fue la mamá de mi Aito, la tía Paulina Tuki, fue quien preparó los trajes de los niños chicos. Sí. Y ahí me acuerdo que en esos años nosotros no bailábamos con los niños como hoy en día. No, como hoy, sí. Pero sí disfrutábamos mucho. Me acuerdo que cuando bailaban los niños, estábamos con la Cami sentada, viendo y disfrutando, y ahí apoyando a todos nuestros niños. Igual lo pasaba bien con la Cami haciendo eso, así que sí, era muy bonito. Y ahora todos jóvenes, niños en aquel entonces y todos jóvenes que siguen la tradición nuestra. Ahí pude ver a mi sobrina Francisquita te veía ahí en el escenario. Sí, muchas de mis sobrinas. Ahí está mi sobrina. También, muchas Francisquita de mis sobrinas. Peña. Mi sobrina, la Heitaimana. La Heitaimana. Sí, la más alta, ¿va? Sí. Ellos también siempre esos niños son los hermanos, el Baltasar, ¿son mellizos ellos? Baltasar, sí. Creo que se llama uno. Ellos también me apoyaron harto. No, bailarines. Wow. Mira, y ahí podemos ver, ese es el conjunto de juveniles. Sí. Los varones están entrando desde el público. Sí, todavía faltan niñas. Sí, ahí el Lucas, el hijo de mi prima la Virginia, Atán, él se hizo una corona con unas aletas de atún que se veía precioso.
Muy lindo. La Hey, Ya. la Hey Sí. Tuki Roy. Ella se encargó de todos los trajes de mis juveniles. Todos los hizo ella junto con mi tía Sara. No, y esa corona, muy de mi destacar. sobrina. Sí, Esa corona le da altura. sí. Está bien La misma bonita. hija. Sí, la Tati también ahí me apoyó. Pero la Heirani en sí, me saco el sombrero por ella. Cuando menos lo esperé, estaba terminando los trajes. De hecho, me acuerdo que ese año, en ese momento que ¿Ya? bailó la primera etapa de los juveniles, yo no tenía traje para bailar con los juveniles. Y me acuerdo que llegué a las 6 de la tarde, donde mi sobrina y amiga, y mi mejor amiga, la Ágata Faundes Roe, le digo, amiga, no tengo traje para subirme, y ella tampoco se había hecho su traje para poder bailar. Y así como, ya, yo te lo hago. Y yo, ya vale, te espero ahí abajo. Y yo volé, porque encima me acuerdo que teníamos la chaperona, que fue la tía Hereberi. La Mariana. La tía Mariana Hereberi. Era así con la hora, No. pues, entonces yo ya me voy, No. me tengo que ir. Y ahí está la corona de Luca con Sí. las aletas, era precioso. Y me llegó con mi traje completo, ahí está, mi traje completo, Mira. la Ágata. Ágata. Esa corona la guardé por mucho tiempo, muchos años. Disfrutaba mucho bailar. Sí. Ellas eran muchísimas. Sí, Eran se ve que el escenario muchas. está repleto. Sí. Sí, todas muy lindas. Sí. Todas se preocuparon de todos los detalles. Muchas se quisieron pintar también. Era bien bonito. La Hanga. Sí, era. Linda la coreografía. Esa coreografía me Linda la acuerdo coreografía. que fue la primera canción que llegó a mi oído para hacerle una coreografía. Ajá. Y me acuerdo que estaba mi tío Maquemaque con su upa upa ahí en mi casa. Y dijeron, ya, hay que hacer esta coreografía. Y en ese momento estaba la tía Marisol ahí en mi casa también. ¿Ya? Me dice, ya hija, hagamos la coreografía. Yo le decía, tía, pero ¿Cómo? ya, yo te hago la coreografía, pero después yo no lo voy a hacer, no me voy a acordar. Me dijo, baila nomás, yo te voy a ayudar. Y yo le dije, ya, vale. Así que justo me acuerdo haber hecho esa coreografía junto con la tía Marisol. Y aparte que era una canción súper larga, tenía muchas estrofas. Y al final quedó bonito. Sí. Quedó Muy bonita la bien coreografía. Ahí está la Ágata, que ya no daba más. Entre que corría a hacer el traje, Sí. después tenía que ir a bailar y todo. No, y más encima que ayudando a la Hey, ayudando a mi tía Sara, a hacer los trajes de todas las juveniles, más el suyo, que es obviamente que uno siempre deja al final el suyo, Exacto. y más el mío que llegué a última hora y me lo tenía listo. Yo dije, ya, estoy más que pagada con esta familia que tengo. Exacto. Oye, Gaby, mira, antes de agradecerte todo, y por supuesto que hayas aceptado nuestra invitación, te quiero hacer una pregunta. Sabemos que hoy tu familia está pasando por un luto, y no uno, sino que dos. Y que ambas personas fueron pilares importantes en tu familia. Exactamente. Ya sea en lo familiar, en lo cultural, en lo social y en muchas cosas más. Estamos hablando de la Nuaísa y de mi consuegra, la mamanza. Dime qué te pasa a ti con esto. O sea, fuera del dolor inmenso que esto ha acarreado con familia, es el saber si tú en vida pudiste agradecerles a ella, porque sé que en el trayecto de nuestra conversación tú lo has dicho,
que agradeció mucho a ambas, pero si te quedaste con algo por decirle o si en verdad todo lo pudiste decir. Oh. Sí. Fue una doble pérdida, como tú lo dijiste. Nos golpeó bien fuerte el mismo día. Entonces fue difícil. Estaba yo preparada, sentía que estaba preparada con mi tía Isa. Si bien, bueno, ella padecía de una enfermedad, obviamente, al final los hijos siempre estaban ahí. Me acuerdo que me invitaron un par de días, no fue ni siquiera una semana, un par de días antes yo fui a tomar once, me invitaron mis primas y me dijeron, Gaby, vamos a ir a tomar once con la tía Isa. Y fui, me acuerdo que le comenté, este año 2026 yo fui jurado en el Caicay y en el tango. Y fui a pedirle también su opinión. Exacto. Y le dije, tía, ¿qué te parece? Obviamente me dijo al tiro, no, ¿por qué le diste el primer lugar a mi nieta? Y yo le dije, porque hizo su caicay hermoso. Me dijo, pero ¿qué? ¿Y te van a Garapanui? Y yo le dije, pucha tía, pero le salió bonito, no podía no darle un lugar. Y una de las cosas que sí le pude decir en vida es agradecerle todo lo que ella nos ha enseñado. Yo creo que lo que más nos acordábamos con mis primos era a quién no le llegó un reto de nuestra tía Isa, a quién no le dio una mano la tía Isa. Si bien ella era una persona igual orgullosa, siento que daba todo. Si uno le iba a pedir algo a la tía Isa lo hacía demasiado con todo su cariño. Todo lo que yo sé hoy en día en el Caicay, cuando yo me hice ya más grande, es gracias a ella. Ella tenía todo el material, ella tenía este sentido de por qué ella siguió el legado de su mamá. Y una de las cosas que yo siempre voy a guardar, que fue lo último que nos dijo a nosotros como a mis primos más cercanos y nietas, era que ella quería ir a todos los lugares de la isla a hacer el caicay que correspondía de cada sector. Mire y ahí hay una misión que yo creo que con la ayuda que yo quiera buscar, conjunto con mi familia, es poder cumplir eso. Yo siempre me voy a acordar, ella quería grabar en los últimos lugares de toda la isla, poder hacer un material para resguardar este conocimiento que ella nos estaba dando. Ella es importante para mí porque siento que yo, junto con todos mis primos que ya saben hartas cosas y con todos los alumnos que también tuvo mi tía, nosotros tenemos que encargarnos de que esa premiación, esas certificaciones, reconocimientos en el Ministerio de Cultura y las Artes, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que ahora, hoy en día, echar eso para arriba, porque ella vive en nosotros así. Yo creo que me guardé muchas cosas de mi tía Mamanza, pero siempre me acuerdo que cada vez que yo llegaba a quien ella estaba, me gustaba sentarme con ella. Hola tía, ¿cómo estás? Y siempre me decía, oye, ¿no fuiste a hacer esto? Oye, ¿no hiciste esto? Oye, ¿por qué te saliste del conjunto? Oye, ¿por qué? Siempre me retaba por algo, pero yo le guardaba mucho cariño. Yo creo que fue una de las personas también importantes para mi Tapati. Yo nunca me voy a olvidar que el día que yo me fui a probar el traje típico de Majute que ella me estaba haciendo, ella me dijo, yo miro mis trajes y yo siento que sí podéis ganar la Tapati. Y yo decía, con la esperanza que ella tiene, pucha, doy mi power, pues, a pesar del resultado, di todo, porque esos comentarios así, como yo tengo fe o yo confío en mi trabajo, me daba una esperanza, una confianza también de poder competir. Yo creo que
es tan importante el buen comentario de la propia familia, que a pesar de que tiene puertas y ventanas cerradas trabajando para ti, siempre están ahí dándote una palabra de aliento. Nada, yo me sumo a tus palabras. Nosotros como equipo nos sumamos al dolor de ustedes, a la pérdida tanto de la Nueva Isa como de la Mamanza. Todo nuestro cariño, toda nuestra fuerza para ustedes. Muchas gracias, desde el Maururo. fondo de nuestro corazón, del canal Matote Rapanui, de la radio Manuquena, del equipo de comunicaciones medios de Jare Tabana. Maururo, muchas gracias. Así que, bueno, sigamos. Y para que sigamos, ¿te tinca que nos dejes algún consejo para nuestras futuras candidatas a reina? ¿Algún tips, algún consejo, algo para la chiquilla? Ay, ¿qué consejos le puedo...? Ya. Voy a ser súper sincera. Tú dale, Voy a ser súper sincera. Tú dale, que este programa se destaca por eso. Aquí no va a faltar la persona que les diga qué hacer y qué no hacer. Van a llegar malos comentarios, van a llegar buenos comentarios. Pero preocúpense de hacer bonito su trabajo, confíen en ustedes mismas y hagan que la relación entre las candidatas sea bonito, porque ustedes mismas se van a sentir apoyadas, van a sentir que pueden contar una con la otra a pesar de que hay una competencia de por medio. Que nunca se pierda el cariño, hagan todo con mucho amor, con mucho esfuerzo, porque de eso es la Tapati. Exacto. De mucho esfuerzo y nada. Yo creo que eso es lo más importante, que entre por aquí y salga por allá. Y la verdad es que coincide mucho con los consejos que han dejado otras de nuestras invitadas. Y yo sigo insistiendo, el tema del fiato entre ambas candidatas es muy importante. Porque con eso tú le damos seguridad a nuestra familia de que nosotros estamos bien. Por ende, familia, ocúpense de lo que ustedes tienen que ocuparse, que ambas nosotros estamos muy bien. Y yo insisto, acá no es que gana la familia, tanto la familia, no, acá ganamos todos, los Rapanui, porque quien se pare en ese ajo es una Rapanui. Exactamente, yo creo que si no hay dos candidatas, no es Tapati, no es competencia, no. Pero aún así no deja de ser un trabajo tan de tanto esfuerzo por ambas familias. Exacto. Si bien la diferencia es que una gana y la otra pierde, pero al final es la misma competencia. Sí, las dos tienen las mismas cosas que hacer. Sí, es exactamente así lo mismo. Que yo me cuelgo de lo que dijo una de nuestras entrevistadas, la Mera, y que lo dijo muy bien y dio al clavo. Acá la diferencia entre una virreina y una reina es solo la corona. Porque el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de la familia y de las candidatas es exactamente el mismo. Exactamente. Por ende, lo vuelvo a recalcar, aquí ganamos dos Rapanui, así es simple. Y, chiquillos, se nos va acabando el tiempo y yo ya como que me sentía en el living de mi casa con esta locación del Hotel Nayara. Le vamos a agradecer al Hotel Nayara por esta locación, por una de sus suites que es maravillosa, es hermosa, les vuelvo a reiterar, aquí pero comodísima estamos con la Gaby, casi como en el living de la casa. También les agradecemos siempre a usted por estar viéndonos, por preferirnos los días miércoles después del Prahuapi. No se les olvide, nos puede ver a través de nuestro canal de YouTube, ¿no es cierto?, de Matote Rapanui. Les agradecemos desde el fondo de nuestros corazones por seguirnos a nosotros. Y nada, pues, le damos un saludo ahí a la cámara, a nuestra comunidad, a nuestros televidentes. Sí. ¿Te parece, Gaby? Sí, muchas gracias a todos por esta sintonía, por vernos a todos nosotros y contarles esta linda experiencia de lo que es la Tapati Rapanui. Si bien se ve todo bonito desde afuera, pero desde adentro es un trabajo muy esforzado. Y aparte que tenemos nuestras tristezas, nuestras felicidades, muchas emociones encontradas, pero nada, gracias a ustedes nosotros estamos acá. Exacto. La Tapati sigue viva gracias a todo eso, tanto nosotros los Rapanui como la gente de afuera que viene a expectar este lindo festival. Así que nada, te agradecemos, Gaby, por habernos acompañado en este capítulo.
Y nada, pues los esperamos a través de nuestro canal YouTube, a través de nuestro propio canal Mataotera Nui. Nos encontramos en una próxima instancia, en un próximo capítulo. Maururu y Orana. Como mi bella genia. Eso no hacía, ¿no es cierto? Y Orana, sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo capítulo de su programa, de nuestro programa Eroratapati. Un programa que hemos creado con mucho cariño y donde nos ayuda. Empezamos con Perdón. Empezamos con la tontería. Era hora